Hola queridos hermanos, gracias al Señor por permitirnos un domingo más poder abrir su palabra. Qué privilegio tenemos, hermanos, de poder libremente abrir su palabra, ser instruidos por ella. Y ruego que prestes mucha atención, porque del tema que vamos a hablar nos toca personalmente, íntimamente. Es un tema de vida o muerte, porque vamos a hablar de lo más maravilloso, del mensaje más maravilloso que todo ser humano puede escuchar. Y es acerca del Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio. Por eso te invito a que abras tu Biblia en Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. El texto que hoy vamos a estudiar es el texto del versículo 1, pero vamos a dar lectura hasta el versículo 7 para tener un panorama más amplio de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, imagínese por un momento lo que sería si usted descubriera una cura 100% natural, 100% efectiva, completamente gratuita para todo tipo de enfermedades. Para el cáncer más mortal, te pregunto, ¿cuánto de tu tiempo y energía y dinero invertirías para poner esta cura maravillosa a disposición de tantos como fuera posible en tu vida? Y estoy seguro que contestaríamos a esta pregunta de forma afirmativa y contundente. Lo haríamos de la mejor manera, con toda nuestra energía y nuestras fuerzas. Ahora, en Romanos capítulo 1, Pablo se presenta como un hombre con una misión bien definida. Ahora, ¿cuál era la tarea de Pablo? No era distribuir o dar a conocer la cura para enfermedades, para cáncer o para cualquier enfermedad. Pablo estaba llamado para distribuir y dar a conocer el bien más preciado que todas las personas en este mundo, vos y yo, necesitamos conocer. Y es el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio. Es el mensaje más maravilloso y urgente que tus vecinos, amigos, familiares deben conocer. ¿Por qué razón? Porque de ella, de este mensaje, de conocer un mensaje fiel al Evangelio y verdadero, y creer en este mensaje, asegura su eternidad en la presencia de Dios. En el verso 7 identificamos a los receptores a quienes Pablo escribe su carta. Leímos recién y decía el verso 7, a todos los que estáis en Roma, a los creyentes en Roma. Ya habíamos hablado el domingo anterior de que las iglesias de Roma estaban conformadas por judíos y gentiles.
Era una iglesia mixta en ese sentido. Ahora, siguiendo la costumbre de la época, Pablo introduce su epístola con su presentación personal habitual en sus escritos. Comienza por su nombre personal, Pablo, el que frecuentemente utiliza en lugar de Saulo, es decir, el perseguidor. El pasado de Pablo, podríamos nosotros bien asegurar, fue Saulo. Ese era su nombre hebreo, pero era su nombre del pasado antes de encontrarse con la persona de Jesucristo. Pero un detalle importante es que los cristianos de Roma conocían a Pablo solamente por reputación. Su ministerio empezó a gran distancia, es decir, desde Jerusalén, como él indica en Romanos 15:19, y se extendió por toda la región oriental del Imperio Romano. Pero todavía no había visitado la capital del imperio, es decir, la ciudad de Roma. Y al identificarse, Pablo podía haber escogido cualquier cantidad de títulos diferentes, porque a esas alturas era bien conocida su fidelidad al Evangelio, toda su labor incansable de llevar el mensaje del Evangelio por todo el imperio. Sin embargo, Pablo utiliza el título por excelencia, el título de más valor para él. Y vamos a ver enseguida en el versículo 1 el título que él utiliza para identificarse de forma personal y el que más honor le da. Ahora, como dijimos, Pablo, por ejemplo, había estudiado bajo un renombrado judío, un maestro judío llamado Gamaliel en Hechos 22:3. Y antes de eso, probablemente Pablo asistió a una muy respetada universidad de Tarso, que se decía que solo la superaban las de Atenas y Alejandría. Podía haberse llamado ciudadano romano, como indica que él era un ciudadano romano en Hechos 22:28. Algo raro y especial entre los maestros religiosos y título de influencia significativa en la capital. Podía haber mencionado su encuentro con el Cristo resucitado, por ejemplo. Bien, con esa presentación ya le valía para poder ingresar a cualquier lugar y ser escuchado atentamente. O de haber visto con sus propios ojos el esplendor del cielo, como él indicaría en 2 Corintios 12, versos 2 al 5. Pero como ya dijimos, escoge una designación que considera mucho más elevada, mucho más impresionante que cualquier otra. Y Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo nos indica en este primer versículo, en esta primera parte, la posición de Pablo, su posición como siervo de Cristo. Y el verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y es importante empezar a analizar las palabras que se presentan en nuestra Biblia, en este versículo. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para aclarar una cuestión, porque puede dar la impresión de que a lo mejor estamos menospreciando la Escritura o estamos negando la validez de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Al hacer aclaraciones, por ejemplo, en este caso, cuando se refiere el versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. En el original griego, la palabra que aparece en vez de siervo es esclavo. Es la palabra griega doulos. ¿Por qué hacemos estas aclaraciones? Bien sabemos que la Escritura, específicamente el Nuevo Testamento, no está escrito en el idioma español, está escrito en el idioma griego, en el griego koiné específicamente. Y como sucede con todos los idiomas, al ser traducidos a otros idiomas, a otro lenguaje, muchas veces se pierde en las traducciones
la importancia o el valor o la trascendencia de las palabras. Porque con una lectura descuidada nosotros podíamos llegar a la conclusión de que la palabra siervo, como nosotros entendemos, es alguien asalariado que trabaja en algún lugar de cierta hora hasta cierta hora y después se va a su casa y tiene su vida aparte. Sin embargo, Pablo quiere dar a conocer, quiere dar a entender claramente que él era un esclavo de Jesucristo. Y originalmente el término doulos, es decir, esclavo, se refiere en la escala de servidumbre al más inferior. Dice un comentarista, transmite una idea básica de sometimiento y tiene un amplio rango de connotaciones. En algunas ocasiones se empleaba para hacer referencia a una persona que servía a otros de buena voluntad, pero comúnmente se usaba para denotar a quienes se encontraban bajo un yugo de servidumbre involuntario y permanente del que únicamente podían librarse con la muerte. Y bien sabemos en la historia que tanto para griegos y romanos menospreciaban la servidumbre por sobre todos los demás. El servicio obligatorio significaba la pérdida de libertad para ellos. Y la pérdida de libertad significaba la pérdida de la dignidad. Y de manera similar, la cultura judía reservaba el término doulos, y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra eved, para el servicio ilegal o irrazonable, tal como la esclavitud de Israel en Egipto. Y como un ejemplo de eso, te invito a que abras Éxodo capítulo 13, verso 3, para poder observar justamente de lo que estamos hablando. Tanto en el Antiguo Testamento, el término utilizado para esclavo o para siervo era el esclavo. Dice Éxodo capítulo 13, verso 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Pero en el Antiguo Testamento también, en la ley mosaica, la ley mosaica hacía una provisión para que de manera voluntaria, después de cumplir cierto tiempo establecido para la servidumbre de un esclavo, ese mismo esclavo, llegado el tiempo, podía optar por quedarse a vivir en la casa de su amo y servirle voluntariamente. Este hecho encontramos también ahí en el libro de Éxodo, capítulo 21, versos 5 al 6, lo cual vamos a leer también porque es importante. Porque Pablo va a hacer referencia a esta actitud de los esclavos, lo cual también él utiliza en este versículo 1, con esa intención. Dice Éxodo 21, 5 al 6, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Dice, si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, esa práctica refleja la esencia del uso que Pablo hace del término doulos en Romanos 1:1. El apóstol o Pablo
se había entregado de todo corazón y totalmente motivado por amor al amo divino, quien le salvó del pecado y la muerte. Para Pablo, el título de mayor honor era el de ser esclavo, como lo hizo notar también en 1 Corintios capítulo 4, verso 1, en donde dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo no se presenta como alguien que se está quejando de que, bárbaro, soy esclavo de Cristo, no puedo hacer nada por mí mismo. No, Pablo tenía otra actitud cuando hablaba de su servidumbre a Cristo, de su servicio a Cristo. Él lo hacía con gozo. ¿Por qué razón? Porque él pertenecía anteriormente a un amo cruel, al amo que la mayoría de las personas tienen en este mundo, y es a Satanás y su pecado. Probablemente, para la mayoría, la palabra esclavo es una palabra desagradable y chocante. Y considerarse uno esclavo es una locura, una completa locura. Pero si analizamos de forma profunda nuestra vida, nuestra situación, ¿será que verdaderamente somos libres? ¿Será que nacemos en este mundo completamente libre para hacer lo que se nos venga en gana? Y otra cosa, hacer todo cuanto se nos parezca y sin sufrir consecuencias. ¿Verdad que no? Esa no es la realidad del ser humano. Y eso es muy fácilmente de probar. Y si analizamos la realidad de las cosas, por ejemplo, el ciudadano paraguayo puede hacer todo cuanto la ley de nuestro país lo permite. No puede hacer más allá de eso. Es decir, cada ciudadano paraguayo no es completamente libre. Tiene que someterse a la ley de la nación. Esa es una realidad de todos nosotros y de cualquier país o civilización. Los hijos, por ejemplo, deben andar de acuerdo a las normas establecidas en la casa de los padres. Y en el sentido estricto, todos y cada uno de nosotros estamos sujetos bajo autoridad de alguien. Y es aquí donde la palabra de Dios nos aclara y nos muestra de forma específica y contundente y claramente de que todos los seres humanos pertenecen a uno de los dos grupos que en la palabra de Dios nos presenta. En primer lugar, y todos sin excepción, cada ser humano o está bajo el dominio de Satanás, es decir, son esclavos de Satanás, esclavos de su pecado, o forman parte de la familia de Dios. Probablemente alguien que nos está viendo podría argumentar: a mí nadie puede venir en mi casa a decirme nada, yo soy libre, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. Esa es la actitud que normalmente nosotros escuchamos. Pero, ¿de verdad sos libre para hacer lo que quieras? La palabra de Dios dice lo siguiente, por más que creas lo contrario. La verdad de la palabra de Dios muestra estas dos realidades. O sos esclavo del pecado y Satanás, o sos esclavo de Dios, o tu amo es Satanás o tu amo es Dios. Colosenses 1:13 dice lo siguiente, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, mostrando claramente de que los colosenses, en este caso los creyentes colosenses, Pablo les recuerda de dónde Cristo les había sacado. Y dice: de la potestad de las tinieblas.
Es en este lugar, es bajo este amo cruel que todo ser humano está sujeto. Y eso lo podemos demostrar. Primera de Pedro 2:9 también habla de esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan capítulo 8, versos 33 al 34, Jesucristo dijo lo siguiente. Le respondieron, linaje de Abraham somos, los fariseos, los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, se jactaban ellos. Y estos de forma soberbia le dicen, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién de nosotros, de forma honesta y sincera, puede decir con toda franqueza, yo jamás he pecado, ni con la mente, ni con las palabras, y mucho menos con acciones específicas? El que afirma tal cosa es sencillamente un mentiroso, porque lo único que sabemos hacer los seres humanos es desobedecer la ley de Dios. Es decir, pecamos a diestra y a siniestra. Y pecamos con todo el gusto, como podríamos indicar de forma clara. Queremos. Al hombre le gusta pecar más que obedecer a Dios. Es más, somos imposibilitados en ese caso, porque nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Esa es la realidad de todo ser humano. Y para dejar en forma más contundente y clara, Juan 8:44, Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando preguntamos a las personas si son hijos de Dios, te responden, claro, todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura claramente nos dice, nos muestra que esa no es la realidad. Que en este mundo hay hijos del diablo, como dijo Jesucristo, y también hijos de Dios. Pero no por nacer como un ser humano automáticamente formás parte de la familia de Dios. Es más, en Romanos 3:23 Pablo va a aclarar este punto al decir y al establecer que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Más alejado de la realidad es que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia claramente dice que hay personas que su padre es el diablo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos saber con precisión? Al hacer la siguiente prueba. ¿A quién obedeces diariamente? El deseo de quién haces todos los días y con gusto y con todas tus fuerzas y disfrutás hacer. El deseo de Dios, obediencia a su palabra, o el deseo de Satanás, como presenta la Escritura. Jesucristo dijo, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Por eso, solamente hay dos grupos, el grupo de Satanás y todos sus esclavos, y el grupo de Dios, los que han sido redimidos y salvados por su evangelio. Como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia hace la persona de Jesucristo. Y regresando a nuestro texto, Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo, dice nuestro texto. Pero en el original dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús. En nuestra Biblia aparece el nombre compuesto unido para formar el más conocido, es decir, de Jesucristo. Pero en el griego, como ya dije, no está escrito como nombre compuesto, es decir, Jesucristo todo junto, sino por separado. Primero Cristo y luego Jesús. Es decir, Cristo Jesús. Este no es un detalle menor, porque Pablo quiere mostrar claramente a quién está sirviendo. Acuérdense que la audiencia de Pablo estaba conformada por judíos y también por gentiles. Y Pablo quiere aclarar a un grupo específico a quién él estaba sirviendo. ¿Quién era esta persona a quien Pablo honraba y servía con todas las fuerzas y de quien era esclavo? Pablo quiere que su audiencia judía y gentil preste mucha atención al nombre de quien es su Señor. Y aparentemente esto no tiene gran importancia. Aunque también a lo mejor algunos piensan, cuando se habla de Jesucristo, como que Cristo es el apellido de Jesús. Y eso no es así, hermano. Cristo es un título. El nombre es Jesús. Ahora, esto tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque la conjunción de los nombres expresada de esta manera adquiere una relevancia en relación con la persona que es Señor de Pablo y tu Señor y mi Señor. ¿En qué sentido? Pablo hace mención primero al título Cristo, es decir, el ungido, el Mesías anunciado proféticamente, esperado durante siglos, la esperanza de Israel y la esperanza para el mundo, la única esperanza para este mundo. Ahora, ese glorioso Mesías se había manifestado en la persona de Jesús, el hombre de Nazaret, el hijo de María, el carpintero, como se nos muestra ahí en Mateo capítulo 13, verso 55, y en Marcos 6:3, el que vino a este mundo hace más de 2000 años, el que se había sentado con publicanos y pecadores, el que había alimentado y sanado a multitudes, el que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día, no era un simple hombre, sino el Cristo. Porque en ambos títulos se expresa la dimensión de su persona divino-humana. Es decir, 100% Dios y 100% hombre. Cristo Jesús es el Señor y Pablo es su esclavo. Y desde el momento que Pablo fue confrontado por Jesús, Pablo ya no fue dueño de sí mismo, sino siervo, esclavo del Señor Jesús. Hoy día hay una noción errónea al mencionar a Jesús únicamente como Salvador. Como cuando nosotros
aceptamos, creemos en Cristo, nosotros es suficiente con llamarlo nuestro Salvador. Pero la Biblia nunca presenta en forma aislada a Jesucristo como Señor. O Jesucristo, o Jesús es tu Señor o no es tu Salvador. Porque Jesús no es un amuleto. Jesús no es una fórmula para repetir y poder hacer lo que a uno se le antoja. No, Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Pablo va a mostrar claramente que los cristianos fueron salvos por fe y para fe, para la obediencia a Jesucristo. Pablo en esta segunda parte del versículo 1 nos va a mostrar su autoridad como apóstol. Porque dice a continuación, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo a continuación pasa a establecer la autoridad de su ministerio, con base en el hecho de que él ha sido llamado a ser apóstol. Y una vez más, el texto en el griego dice apóstol llamado. Estas palabras o esta palabra hacer no se encuentra en el manuscrito original, porque podría o pareciera dar la impresión de que Pablo entra en una escuela apostólica y después de cierto tiempo de cumplir ciertos requisitos, ahí puede él ser llamado apóstol. Pero el texto no enseña eso. El texto menciona que él es un apóstol llamado. ¿Por qué? Porque esto apunta con mayor claridad al hecho de que su posición como apóstol no era algo que hubiera alcanzado por sí mismo. No era por su esfuerzo que él se convirtió en un apóstol. Además, él no se ofreció como voluntario para ejercer ese oficio, ni tampoco fue elegido por hermanos de la congregación en la fe. Él recibió su llamado divino por parte del propio Señor Jesucristo. Mientras Pablo, quien entonces se llamaba Saulo, permaneció ciego después de su encuentro milagroso con Jesús en camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo en Hechos capítulo 9, verso 15, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y al transmitirle este mensaje a Pablo, Ananías dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos capítulo 22, 14 al 15. Pablo dijo a los creyentes corintios, en 1 Corintios 9, 16, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora, Dios le había asignado a Pablo una tarea que nunca había soñado ni pedido. Y él sabía que estaría en serios problemas si no era obediente en el cumplimiento de su comisión divina. Ahora, dice el texto apóstol, es decir, la traducción de apóstolos, la palabra griega apóstolos es lo que tenemos en nuestra versión en español como apóstol. Y es un término común. Muchas veces tenemos la noción de que los términos o las palabras que encontramos en la Biblia
son muy exclusivos del círculo cristiano. En realidad, las palabras que utilizan los escritores bíblicos son palabras comunes y corrientes que se usaban en la época. De otra manera, su audiencia tampoco entendería el mensaje de la escritura. Fue en un lenguaje común y corriente que se comunicó la escritura. Y Pablo utiliza términos comunes. Y apóstol no es un término cristiano, podríamos decirlo de esa manera. Era un término común y su significado básico era de una persona enviada. Se refiere a alguien que era oficialmente comisionado para ejercer una posición o realizar ciertos oficios, como es el caso de un emisario o embajador. Por ejemplo, las embarcaciones de carga en la antigüedad se llamaban con frecuencia apostólicas. Interesante. Debido a que se despachaban con un cargamento específico que se estaba enviando a un destino específico. Y en su sentido más amplio, apóstol puede referirse también, ya utilizando el término como la Biblia usa, como Pablo denota acá, puede referirse a todos los creyentes, porque cada creyente es enviado al mundo como un testigo de Cristo. Ahora, pero este término se emplea principalmente como un título específico y único, como un título específico y único asignado a 13 hombres en el Nuevo Testamento. Los 12, incluyendo a Matías, quien reemplazó a Judas. Y Pablo dice, y como un abortivo se me apareció a mí, el más insignificante o el pequeño de todos los apóstoles. Ahora, Cristo los escogió y comisionó personalmente para proclamar el Evangelio y guiar a la iglesia primitiva con autoridad del cielo. En nuestros días escuchamos a muchos petulantes autonombrarse apóstoles. Inclusive llegan al colmo de autodenominarse serafines y demás cosas. No sabemos hasta qué punto puede llegar su locura. Pero la Escritura establece bien claro de que los apóstoles, específicamente los nombrados por Jesucristo de forma personal, quienes le vieron después de su resurrección y que fueron comisionados personalmente por Cristo, son los verdaderos apóstoles. ¿Y para qué llamarnos, si bien el término puede utilizarse o se refiere a alguien que envía o lleva un mensaje, para qué atribuirnos tal título? Pablo se atribuye el título de más honor, de esclavo. Sin embargo, hoy vemos a mucha gente, profetas, apóstoles y quién sabe más que otras cosas. Pero pensando bien, hermano, sí son apóstoles y sí son profetas, pero no de Dios. Son apóstoles enviados por Satanás porque predican un falso evangelio. No fueron comisionados por Cristo directamente. Es más, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra claramente de que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de lo que es la iglesia. Es decir, estamos nosotros, como dicen en Efesios capítulo 2, verso 21, te pido que abras, por favor. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y hago referencia otra vez al verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Y bien sabemos, no hace falta ser un arquitecto, un ingeniero para saber que un fundamento se pone una sola vez. El fundamento ya está, es lo que tenemos en la Escritura. Y cualquiera que se autodenomina como apóstol es un mentiroso. Y son personas a evitar. Estos 13 apóstoles recibieron revelación directa de la palabra de Dios para proclamar con autoridad de lo alto el don de sanidad, el poder para expulsar demonios, como indicaba en Mateo 10:1. Por estas señales quedó verificada su autoridad para enseñar. Sus enseñanzas se convirtieron en el fundamento de la iglesia, como recién leímos en Efesios capítulo 2, verso 20. Y su autoridad se extendió más allá de los cuerpos locales de creyentes, no solamente para la época de la iglesia primitiva, sino que abarca a los creyentes del mundo entero, a todos nosotros. Ahora, Pablo va en esta sección a mostrar el poder para cumplir su mandato, su ministerio apostólico. Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. El verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo escribió que había sido apartado para enseñar y predicar el Evangelio. Y la palabra griega aquí es aforis, que quiere decir separar o reservar. Pablo hace hincapié en la acción de la soberanía de Dios que lo eligió para salvación y su ministerio apostólico. Esta evidencia nosotros podemos encontrarlos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versos 15 al 16, donde dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice Pablo. Ahora, ¿cuál era el propósito de la separación de Pablo para el ministerio? Ahora, ¿qué ministerio? Ese propósito es para proclamar, para anunciar el Evangelio de Dios. Y esta sección es demasiado importante, hermano, como en todas las secciones que vamos a ver. Pero específicamente, uno podría preguntarse, porque hay tanta gente que dice, estamos predicando el Evangelio, ¿cómo yo puedo saber qué es el Evangelio correcto? Acá en Romanos podemos tener la plena seguridad y debemos prestar la mayor atención posible para poder ver claramente y desde el testimonio de la Escritura qué es el Evangelio. En primer lugar, el término evangelio, en el griego es evangelion, significa noticias gozosas, buen informe. El término evangelio en español es una transliteración del vocablo griego. El evangelio es el buen relato. Y el término griego denota un informe favorable de un mensajero desde el campo de batalla o la proclamación oficial de que ha nacido un heredero del rey. Otra vez, la palabra evangelio no es un término acuñado, por decirlo así, o originado en el cristianismo. Es un término común que también se utilizaba en la época de Pablo. Y simplemente significa noticias gozosas o buen informe. Pero Pablo, para asegurar a los romanos, a los creyentes en Roma,
que él no estaba proclamando un mensaje inventado por él mismo. Y tampoco estaba haciendo alusión al evangelio o la proclamación trivial, sin significancia, del anuncio, por ejemplo, del nacimiento del hijo del emperador romano. Pablo aclara a su audiencia que el evangelio que predica tiene su origen en Dios. El evangelio, queridos hermanos, no tuvo su origen en Pablo, ni en Pedro, ni en ninguno de los apóstoles, y ni mucho menos en la Iglesia Católica Romana. Me gustaría decirlo de otra manera. Lastimosamente no se puede en algunos casos endulzar la verdad. Es la verdad. Y si en algo te va a ayudar a reflexionar, a hacerte preguntas, a cuestionar y a poder investigar lo que realmente es el Evangelio, la Iglesia Católica Romana predica un falso evangelio. No predica el evangelio verdadero. Hablan de Cristo, pero le ponen una añadidura más. La obra de Cristo no es suficiente, hay que hacer obras. Y es un falso evangelio. Y también decir con toda claridad que el evangelio, el falso evangelio que predica la Iglesia Católica Romana, es el falso evangelio promovido por su Dios, a quien verdaderamente adoran, es decir, a Satanás. El evangelio que predican es un falso evangelio que no salva. El evangelio no son las ideas más elevadas del ser humano. El evangelio tiene su origen en Dios, como Pablo nos indica en este versículo 1. Ya de entrada establece de forma contundente el evangelio que él predica tiene su origen en Dios. Es más, Dios es el evangelio. Y el mensaje del evangelio no es sobre lo que nosotros los seres humanos debemos hacer. No son cuestiones que yo tengo que hacer para lograr mi salvación. El evangelio es acerca de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, los seres humanos. Es más, de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y vamos directamente a la escritura que nos va a mostrar qué es el evangelio. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 1. Abrí tu Biblia, por favor. Esto es fundamental. Toda persona que pueda decir con toda seguridad, soy salvo, únicamente por la fe, únicamente por la gracia, debe conocer mínimamente, de forma resumida por lo menos, lo que es el mensaje del Evangelio. Si no conoces qué es el Evangelio, te puedo asegurar que estás creyendo falsamente de que sos salvo. Nadie puede ser salvo si no conoce el Evangelio. Es imposible. Dice primero a los Corintios 15:1. Memoriza este texto, porque acá Pablo resume lo que es el Evangelio. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dijo Pablo,
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lucas 24:44. Y les dijo, Jesucristo les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Es la gracia de Dios para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Escucha bien, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el Evangelio, hermano. Si no es este mensaje el que se te predicó, el cual creíste un falso evangelio. Cualquier modificación al mensaje divino del evangelio, cualquier modificación al mensaje divino del evangelio convierte a este evangelio en otro evangelio que es realmente perjudicial, porque ese evangelio no salva y no debe ser recibido, dice Pablo en Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito por Dios, sea anatema. Nadie tiene el derecho, nadie tiene la potestad de modificar este mensaje, porque este mensaje le pertenece a Dios, se origina en Dios. Es más, el evangelio es una verdad eterna que nunca va a cambiar. Y es necesario que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, todos nosotros, conozcamos a profundidad y con toda claridad, que cuando se te pregunte qué es el evangelio, puedas con total seguridad poder dar esta respuesta de forma clara y contundente. Es el mensaje que vos y yo tenemos la misión de predicar. No podemos ser indiferentes a esto. Es la tarea más excelente y maravillosa que todo creyente pueda hacer, predicar el evangelio, porque se trata de la eternidad de las personas. Es mostrar al ser humano cómo puede estar en paz y tener la seguridad total hoy de que está en paz con Dios. No adivinar, no tener la esperanza, a lo mejor Dios ya nos asegura en su palabra, en su evangelio, que hoy podemos tener la plena seguridad de que estamos reconciliados con Él, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día. Y vos y yo tenemos que conocer, creer, arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestra vana manera de vivir y obedecer a la fe a nuestro Señor, a Jesucristo. Y quiero aclarar una vez más, hermano. El Evangelio, el mensaje del Evangelio, nadie puede modificar. Procede de Dios. Es lo que el mensajero Pablo proclama con toda firmeza y a costa de su propia vida.
Y si Dios permite, vamos a conocer a profundidad mediante la exposición de esta carta en los próximos domingos. ¿Qué evangelio creíste? Es más, el evangelio no es un mensajito que repetimos y ya está, ya lo hicimos alguna vez. No, el evangelio transforma a las personas. Cuanto más conocemos el evangelio, más vamos a amar a nuestro Señor. Más vamos a querer obedecer de corazón sincero, porque vamos a entender que el Señor nos rescató de nuestra miseria total y lo hizo por amor a vos y por amor a mí, por amor a su iglesia. Y ese perdón, y no importa lo que hayas hecho en tu vida, si tenés todavía aliento en tu vida, estás respirando todavía, hoy tenés la oportunidad de postrarte delante de Él, reconocer que pecaste delante de Él, que ofendiste su santidad, y aceptar por fe el regalo de la salvación que Él ha provisto por medio de la única persona por quien podemos ser salvos, es decir, por medio de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios dé firmeza y profundidad en el conocimiento del Evangelio a su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu misericordia, por tu amor, por permitirnos conocer el Evangelio. Y sabemos que no es por nuestra capacidad que lo hemos entendido, sino que es por pura gracia. Te fijaste en nosotros, pecadores, y nos amaste. Diste tu vida por nosotros. Resucitaste con poder, como nos indica en Romanos capítulo 1. Y hoy eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por tu amor, por tu salvación. En tu nombre, amén.